En la última charla que tuvimos, vimos el documento del conflicto a la comunión, que fue realizado por la Comisión Luterana Católica para estudiar la unidad y particularmente la conmemoración en común de la Reforma Protestante en el 2017. Y también revisamos algunas de las doctrinas claves: salvación por gracia, el papel de la Eucaristía, el papel que un sacerdote juega. Y vimos todos esos asuntos y nos dimos cuenta que parece que los luteranos están totalmente preparados para dejar de ser protestantes. Y se han regresado completamente, incluso hasta el punto de admitir que la hostia es el cuerpo y sangre literales de Cristo, con elementos de veneración metidos allí, cosa que es incomprensible que algo así fuera posible en este planeta. Pero sin embargo, en el conflicto de los siglos leímos que esto ciertamente sucederá y ya ha sucedido. Seguiremos con este documento entonces, del conflicto a la comunión, y los siguientes puntos que estudiaremos son asuntos de la iglesia, la jerarquía y cómo encaja todo. Y veremos lo que tienen que decir al respecto. Servicio a la Iglesia Universal. Este es el numeral 186 en el documento. Tanto luteranos como católicos coinciden que el ministerio es para el servicio de la Iglesia Universal. Los luteranos presuponen que cuando se encuentra reunida para la adoración, la congregación se sitúa en una relación esencial con la Iglesia Universal. En otras palabras, lo que están admitiendo es que no están separados de la Iglesia Universal. Es solo otra manera de decir Iglesia Católica, pues católico significa universal. Entonces, es una manera bien más astuta de ponerlo. Entonces, ellos están afiliados a esta iglesia, aunque cuando Lutero se separó y empezó la Reforma, cuando hubo el quiebre con la iglesia, ellos se separaron, de modo que ahora están regresando a la caída. Y que esta relación es intrínseca a la congregación de adoración. Entonces, la unidad es esencial. Luego aparece el asunto del gobierno pastoral. ¿Cómo ve uno la estructura de la iglesia? Y pues por supuesto, la Iglesia Católica dice que el obispo de Roma, en virtud de su ministerio, es pastor de toda la iglesia. Ahora, Martín Lutero llamó al obispo de Roma el anticristo y dijo que éste no puede estar por encima de la iglesia, pues el Señor mismo está por encima de la iglesia. Y si uno va a la Reforma en Inglaterra, cuando los ingleses pusieron un rey por encima de la iglesia, los escoceses se rebelaron y dijeron: ¿cómo podemos reemplazar ahora al obispo de Roma con un rey? No tenemos más rey que Jesucristo. Artículo 188. El Concilio Vaticano II reafirmó su convencimiento de que los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles. Eso es increíble. Como pastores de la iglesia, sigue diciendo, de modo que quienes los escuchan a Cristo. Y quienes los desprecia a Cristo y a quien lo envió. A Cristo. Eso es increíble. Entonces, si uno escucha al obispo, o si uno no escucha al obispo, estoy rechazando a Cristo. Pero, ¿y si el obispo es un apóstata total, o lo fue, y termina en las noticias por todo tipo de actividades clandestinas por todo el mundo? ¿Es mi ejemplo a seguir? ¿No hay un mayor ejemplo a seguir que obispos terrenos? Si dicen algo que armoniza con la palabra de Dios, pues bien. Pero si dicen algo que contradice la palabra de Dios, entonces a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. De modo que esas declaraciones son fascinantes. Roma no ha cambiado ni una tilde de su posición. Incluso si el mundo protestante cree que se han acercado más al protestantismo, esa cercanía es solo un movimiento por parte de los mismos protestantes. Luego tenemos plenitud del signo sacramental. Para los católicos,
las ordenanzas luteranas carecen de un signo sacramental pleno. Verá, en el pensamiento católico romano, cuando un sacerdote es ordenado al sacerdocio, éste recibe el poder de convertirse en un alter Cristo, o lo que significa otro Cristo, y recibe el poder de transformar la hostia en el cuerpo y sangre literales de Jesucristo mismo. Vimos en el documento que los luteranos parecen haber cedido, diciendo que las convicciones anteriores de Lutero concuerdan con que realmente existe ese elemento de una presencia real, lo cual es una blasfemia, pues solo hubo un sacrificio que satisfizo totalmente la necesidad redentora. Por esta razón, sigue diciendo, es también doctrina católica que en las iglesias luteranas no se encuentra plenamente presente el signo sacramental de la ordenación porque quienes ordenan no actúan en comunión con el colegio de los obispos católicos. Ok, bien. Entonces uno no está bien metido aún, solo a mitad de camino más o menos, ¿no? Pero uno tiene el rol pastoral, pero no ese rol mágico de volverse un mágico y convertir un pan en un cuerpo y sangre literales de Cristo. Es por ello por lo que el Concilio Vaticano II habla de un defectus sacramenti ordenis. Entonces, la ordenación de los luteranos es defectuosa con respecto al sacramento. Es una manera bonita de decir, usted no vale la pena, no vale nada. Me sorprende que los luteranos publiquen esto tan felizmente y que no haya ninguna queja. Quiero decir, si yo fuera ellos, diría como protestantes protestamos, que no somos defectus sacramenti ordinis. Creemos que ustedes son los defectus sacramenti ordinis. Esa es solo mi naturaleza. Tal vez por eso no asisto a esos concilios ecuménicos. Artículo 192. Para los católicos, el obispo romano tiene sobre la Iglesia plena, suprema y universal potestad. El Colegio de los Obispos también ejerce potestad suprema y universal sobre la Iglesia, junto con su cabeza, el obispo romano, y nunca sin esta cabeza. Bien, junto con el obispo romano. Entonces, Roma no trata de ocultarlo. Está absolutamente claro que no se han movido ni un nanómetro de la posición que sostienen en Trenton. Y si uno va a tener comunión y unión con ellos, eso significa que por el silencio está siendo aceptado. Artículo 194. En el curso de la historia, el ministerio luterano ha podido cumplir su tarea de mantener a la Iglesia en la verdad. Eso para mí es fascinante. Verán, en el pasado, Roma decía que esas iglesias que se habían separado de la madre iglesia estaban perdidas y que todos en sus filas estaban perdidos y condenados al infierno por la eternidad, para siempre. Después del Vaticano II cambiaron el tono y los llamaron hermanos separados. Entonces, la Biblia dice que no sufrirá pérdida de hijos, que sus hijos regresarán a ella. Aquí entonces tienen que lidiar con esto. Estaban aquí malditos, bajo las anatemas del obispo romano, y ahora tienen que ser reincorporados. Así que hay que hacerlo gentilmente, ¿no? Y el hecho de que puedan regresar a esa iglesia quiere decir que todavía hay cierto elemento de ella en ellos. Esto es tan condescendiente. Leámoslo. En el curso de la historia, el ministerio luterano ha podido cumplir su tarea de mantener a la iglesia en la verdad de tal forma que casi 500 años después del inicio de la Reforma, fue posible declarar un consenso católico luterano en las verdades fundamentales de la doctrina de la justificación. Lo cual, claro, no fue un consenso, sino una distorsión total, pues ni siquiera estaban hablando de la justificación, sino del
conglomerado que ellos redactaron tan astuta y serpentilmente que confundiría incluso a los Einsteins de este mundo. Sigue diciendo que si de acuerdo con el juicio del Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo utiliza las comunidades eclesiásticas como medio de salvación, podría sostenerse que esta obra del Espíritu tiene implicaciones para el reconocimiento mutuo del ministerio. Esto es enfermizo. De esta manera, el oficio del ministerio presenta tanto obstáculos considerables al entendimiento común como también perspectivas esperanzadoras para una reconciliación. Qué condescendiente. Muy bien escrito. Escritura y tradición. Ahora, la escritura y la tradición también fue un problema mayor en el Concilio de Trenton. Es fascinante que en este concilio los protestantes dijeron sola escritura. Solo nos basamos en la Biblia y solo en la Biblia. Y Roma dice no, con base en la Biblia, tal como es interpretada por la tradición. De modo que la tradición está por encima de las escrituras. Este argumento continuó y hubo muchos que estuvieron a punto de ser convencidos. Decían, bueno, ¿no es esto cierto? ¿No debiera la Biblia ser lo básico o la base para la moralidad? ¿Por qué debiera ser la tradición la base de la moralidad? Hasta que el arzobispo de Reggio entró al concilio y le dijo a los protestantes, ustedes protestantes dicen basar sus creencias en sola escritura, pero no es así. Pues en el tema del sábado, ustedes muestran que obedecen el mandamiento de la Iglesia Católica Romana, el cual se basa en tradición y no en las escrituras. Así, el solo hecho de que ustedes obedezcan a la Iglesia Católica Romana y sigan la tradición en vez de su guía, las escrituras, muestran que ustedes no son realmente un movimiento cristiano como entidad separada, sino que simplemente están en rebelión contra la Iglesia. De otro modo, rechazarían todo lo que la Iglesia dice, siendo así la tradición ganó, pues ni siquiera los protestantes se adherirían a la sola escritura. Ahora veamos hacia dónde vamos. Aún así, ellos se separaron con la idea de que eran totalmente sola escritura, los protestantes, y que los otros eran tradición y escrituras. Sigue diciendo la comprensión de Lutero de la escritura, su interpretación en las tradiciones humanas. La controversia que estalló en relación con la difusión de las 95 tesis de Lutero sobre las indulgencias no tardó en suscitar la pregunta por las autoridades a las que puede recurrirse en momentos de conflicto. El teólogo de la corte papal, Silvestre Prieras, argumentó en su primera respuesta a las tesis de Lutero sobre las indulgencias. Quien quiera que no se mantenga en las enseñanzas de la Iglesia romana y del Papa como regla infalible de la fe, de quien la Escritura también recibe su poder y autoridad, es un hereje. Así que ese era el argumento de los teólogos papistas en el tiempo de Lutero. Luego añaden a otro teólogo papista con quien hubo mucho conflicto, John Eck. John Eck le respondió a Lutero, la escritura no es auténtica sin la autoridad de la Iglesia. El conflicto muy pronto pasó a ser una controversia sobre cuestiones doctrinales, el entendimiento correcto de las indulgencias, la penitencia y la absolución, consistir una cuestión relacionada con la autoridad en la Iglesia. En caso de conflicto entre diferentes autoridades, Lutero solo podía considerar a las Escrituras como juez último, porque había mostrado ser una autoridad eficaz y poderosa, mientras que otras autoridades meramente derivaban su poder de ella. Esa parte de la historia es cierta, pero lo que dicen ahí, que la Escritura recibe su autoridad de la Iglesia y no al revés, ¿acaso es refutado en este documento, sí o no? No, ahí siguen. Porque de otro modo dirían, esta fue nuestra posición hace 500 años, pero hemos cambiado. No.
ahí sigue. Ok. Cuando el Vaticano II habla de la Iglesia, tiene un dictamen último. Evita claramente un reclamo monopolístico de que el magisterio, lo cual es la estructura jerárquica de la Iglesia, que el magisterio sea el único órgano de interpretación, lo que es confirmado tanto por la promoción oficial de estudios bíblicos católicos, que llega a siglos de existencia, como por el reconocimiento. Entonces ellos reconocen las escrituras, claro que solo en el contexto de su autoridad. De esta manera, luteranos y católicos pueden concluir en conjunto. Para mí esto es fascinante, escuchen. Por lo tanto, en la relación con la escritura y la tradición, los luteranos y los católicos se encuentran en tan amplio acuerdo que sus diferentes énfasis no requieren en sí mismo mantener la división presente de las iglesias. En esta área hay unidad en una diversidad reconciliada. Por favor. Entonces, los luteranos quisieron, al estar de acuerdo con esto, este documento conjunto es de ellos. No es así. ¿No sacrificaron la palabra por la unidad consensual? Sí. Ellos no han dejado la posición de que dice sola escritura, de acuerdo a esto. Y Roma no se ha movido ni un milímetro de su posición. Pero igual decidieron unirse. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso sino ceder? ¿No es así? Es ceder. Entonces cedieron a la palabra de Dios. Y una vez que uno empieza a ceder la palabra de Dios, uno queda en una pendiente muy resbalosa hacia abajo, abajo, abajo. Desde Jerusalén hasta Jericó, donde está todo perdido. Artículo 214. La enseñanza del Concilio Vaticano II en Lumen Gentium, una encíclica, es esencial para la comprensión católica de la Iglesia. Los padres conciliares explicaron el papel de la Iglesia dentro de la historia de la salvación en términos de sacramentalidad. No voy a leer toda esta parte, solo quiero resaltar esta sección. En otras palabras, el papel de la Iglesia es sacramental. Eso significa que es necesaria para la salvación. Por eso, en los documentos del Vaticano II, dicen que la posición de Roma con respecto a la Iglesia no ha cambiado ni una tilde. Roma, la Iglesia romana, es todavía necesaria para la salvación. Y por tanto, todas las iglesias que estén afiliadas al concilio ecuménico, aunque se llamen como sea que se hacen llamar, si no tienen esta relación, entonces están perdidas. Pues sacramental significa necesario para la salvación. Interesante. Son arrogantes sin reparos. De modo que esto hace que la iglesia romana sea absolutamente necesaria para la salvación. No hay cambio. Ahora, hacia un consenso. En las conversaciones lutero-católicas romanas ha surgido un claro consenso en que tanto la doctrina de la justificación como la doctrina de la iglesia van de la mano. Van de la mano. ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué hicieron al concordar con esto? Acaban de decir que la salvación no es en Cristo y solo en Cristo. No es un asunto personal entre uno y Dios, sino que uno tiene que estar afiliado a este sistema para ser salvo. De modo que han cedido a la idea de que la salvación yace en la iglesia romana y solo en la iglesia romana. Y eso es lo que han dicho. Ella no sufrirá pérdida de hijos. Los ha recuperado, justo donde debieran de estar, sentados en el regazo de mami. Número 221. Ya que tanto los católicos como luteranos se encuentran unidos unos a otros en el cuerpo de Cristo, del cual son miembros, se verifica en ello lo que Pablo menciona en 1 Corintios 12:26. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él.
Lo que afecta a un miembro del cuerpo afecta también a todos los demás. Y por esta razón, cuando los cristianos luteranos recuerdan los acontecimientos que dieron lugar a la formación particular de sus iglesias, no desean hacerlo sin sus hermanas y hermanos cristianos católicos. Entonces aquí nos dirigimos hacia esa idea del 2017, donde nos vamos a unir en una celebración como uno. Lo que significa que básicamente hay que disculparse por la reforma. Número 222. Ya que los luteranos creen pertenecer al único cuerpo de Cristo, ellos afirman que su iglesia no se originó con la reforma ni comenzó a existir hace tan solo 500 años. Este es muy astuto. Pues cuando Lutero empezó su protesta, él no tenía ninguna intención de separarse de la iglesia. Él quería reformar la iglesia. Entonces aquí hay una verdad que no es verdad. Pues cuando decidieron que el papado era el anticristo con base en su estudio del libro de Daniel, y Martín Lutero dijo que todos deberían leer el libro de Daniel para que entiendan los tiempos proféticos en que vivimos, ahí se separaron. Y esa separación fue final. E incluso construyeron estructuras políticas, aunque eso no era necesario de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ellos se separaron totalmente, incluso en términos de sus organizaciones políticas. Bien, entonces ahí dice que su iglesia no empezó allí. Los reformadores no tenían ningún deseo de fundar una iglesia nueva. Y eso es correcto. Y sigue diciendo, y de acuerdo a su propio entendimiento, no lo hicieron. Los primeros reformadores realmente no querían iniciar una nueva iglesia. Lo que querían era reformar la iglesia, cosa que también lograron dentro de su campo de influencia, aunque con errores y tropiezos. ¿Pueden creer que existe un documento así compilado por el liderazgo moderno luterano, donde ceden hasta el punto donde dicen lamentamos existir? ¿Perdón? ¿Cuáles son los problemas? ¿No es impresionante que los luteranos firmen esto? ¿Qué está pasando aquí? Ahora, preparándose para la conmemoración, la cual viene en el 2017, como miembros de un solo cuerpo católico y luterano, recuerdan juntos los acontecimientos de la Reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una realidad innegable y una fuente de dolor intenso, ya que pertenecen a un solo cuerpo. Católicos y luteranos luchan de cara a su división por la total catolicidad de la iglesia. Esta lucha tiene dos lados, el reconocimiento de lo que es común y les une, y el reconocimiento de lo que les divide. Lo primero es razón para gratitud y alegría, lo segundo es motivo de dolor y lamento. En 2017, cuando los cristianos luteranos celebren el aniversario del inicio de la Reforma, no estarán, por lo tanto, celebrando la división de la Iglesia de Occidente. No vamos a celebrar la división. Vamos a lamentar la división. Y luego vamos a caminar juntos. Nadie que sea teológicamente responsable puede celebrar la división de los cristianos entre sí. Un nuevo énfasis, un énfasis completamente nuevo. Por esta razón, invitan a todos los cristianos a celebrar con ellos. Esto toma un impulso que es expresado por el Concilio Vaticano II. Los católicos con gozo reconocen y aprecian en su valor los tesoros verdaderamente cristianos que, procedentes del patrimonio común, se encuentran en nuestros hermanos separados. Cuando hablan de un patrimonio común, ¿ellos de qué religión salieron? Del catolicismo. Entonces el catolicismo está regresando al catolicismo. Está brillantemente redactado aquí y allá. Razón para el arrepentimiento y el lamento. Quedé estupefacto cuando leí esto. Pensar que este documento fue hecho por la Federación Luterana. En esta ocasión, en el 2017, los luteranos también habrán de recordar las afirmaciones degradantes que expresó Martín Lutero contra los judíos. Ellos están avergonzados de las mismas y las deploran profundamente.
Los luteranos han llegado a reconocer con profundo sentido de remordimiento la persecución de anabaptistas por las autoridades luteranas, así como el hecho de que Martín Lutero y Philip Melanchthon apoyaron teológicamente esta persecución. Ellos deploran los ataques violentos de Lutero contra los campesinos durante la Guerra de los Campesinos. Interesante. Entonces, ¿quién azota a quién aquí por errores que pasaron? Y en todo caso, Martín Lutero fue quien intentó detener la Guerra de los Campesinos. Si uno ve la historia de Lutero, se da cuenta que esta es una total distorsión. Y los anabaptistas sí, tenían verdad, e incluso se refirieron al sábado y todo lo que implicaba, pero estaba asociado con lo que en esos días se conocía como fanatismo. Gente rodando y saltando. El diablo es muy astuto. Él pervierte la verdad con el extremismo, de modo que se enfrentaron a este extremismo y evitaron que esa verdad entrara a la iglesia. Y sí, hubo conflicto, y sí, uno lee lo que Martín Lutero escribió de los judíos. Él ciertamente los culpa por lo que le hicieron a Jesucristo. Pero si uno lee en Table Talks, el libro, él también quiere que todos ellos sean salvos. Ahora, yo puedo entender hacia dónde se dirige todo esto, porque cuando estuve en Alemania, en el momento en que medio mencioné esto en una charla, el tema teológico que si uno está en Cristo es simiente de Abraham, y cuando mencioné en esa charla que genéticamente los judíos modernos no son necesariamente de la misma sangre de Abraham, literal, en otras palabras, esas razas semíticas, cuando dije eso me cayeron a palo también. Me miraban con mucha desaprobación. Pero cuando Der Spiegel salió con un artículo diciendo exactamente lo mismo, nadie les cayó a palos a ellos. El cual es bien interesante. Entonces, bueno, saquemos el látigo y azotemos a los luteranos. Quisiera ver dónde está escrito acerca de las cámaras de tortura de la Iglesia Católica Romana, la incineración de personas vivas, las estacas, las torturas, el submarino, lo que uno se puede imaginar. Ustedes díganme, los peores instrumentos de tortura que fueron inventados por la humanidad. No veo nada de eso aquí en este documento. La toma de conciencia sobre los lados oscuros de Lutero y de la Reforma ha dado lugar a una actividad crítica y autocrítica de los teólogos luteranos hacia Lutero y la Reforma de Wittenberg. Aunque concuerden en parte con la crítica de Lutero al papado, verán siempre es esa parte. No obstante, los luteranos rechazan hoy la identificación que hacía Lutero del obispo de Roma con el anticristo. Otra rendición. Ahí tienen. Rendición total. Sé que ellos en un sínodo ya decidieron que el obispo romano no debiera ser llamado anticristo, pero eso no lo hacen menos anticristo de lo que es. Pueden llamarlo como quieran. La Biblia lo llama anticristo y las doctrinas que enseña confirman que es el anticristo. Uno no puede sacar la Biblia de sus propios cimientos. Ahora, esto pensé que fue un movimiento brillante por parte de Francisco I. Francisco I les pide a cristianos valdenses que perdonen a la iglesia. Es una estrategia brillante. Absolutamente brillante. Francisco I ha pedido a los cristianos valdenses que perdonen a la Iglesia Católica por la persecución histórica. Hace unas horas Francisco I se convirtió en el primer obispo romano de la historia en visitar una iglesia evangélica valdense, cuando asistió al templo valdense en Turín. El obispo romano está actualmente participando en una visita de 2 días y dijo: de parte de la Iglesia Católica pido su perdón. Lo pido por las actitudes y comportamientos no cristianos e incluso inhumanos que le hemos mostrado, dijo el obispo Francisco. Añadió: perdónennos en el nombre del Señor Jesucristo. Brillante. Es brillante. No veo nada relacionado con los luteranos en este sentido hasta ahora en este documento, pues los valdenses son totalmente parte del movimiento ecuménico. De una parte u otra, los valdenses ya no defienden la verdad que solían defender. Ellos guardaban el sábado y fueron perseguidos por eso.
Si uno lee los documentos que rodean esto, dicen que ellos eran una secta hereje. ¿Por qué? Porque guardaban el sábado. Entonces, si uno guarda el sábado, es una secta hereje. Pero claro, ellos se dieron. Ya no guardan el sábado, ahora guardan el domingo. Pero me gustaría recordarles a mis amigos, a mis hermanos valdenses, recuerden de dónde vienen. Que ustedes solían estar del lado de la palabra de Dios y solo del lado de la palabra de Dios y que guardaban los mandamientos de Dios, no a los obispos de Roma. ¿Se recuerdan acerca de todo eso? Me gustaría que regresaran a esa posición, pues esto es ceder. Y toda la sangre que llenó los ríos del valle Piedmont ciertamente no fue derramada en vano. Así que recuérdense sus raíces, de dónde vienen. 230. Porque antes de su muerte Jesucristo oró al Padre para que ellos sean uno. Es claro que la división del cuerpo de Cristo es opuesta a la voluntad del Señor. Sí, tiene razón. Claro que no es la voluntad de Dios que su pueblo esté separado. Pero este debe estar unido con bases en la verdad. No puede estar unidos en el error. Entonces el pueblo de Dios, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Pablo, amonestar constantemente a Timoteo para que se mantenga firme en asuntos doctrinales y no ceda cuando de esto se trate. Las divisiones del siglo XXIV se encontraban enraizadas en modos diferentes de entender la verdad de la fe cristiana y eran particularmente polémicas. Entonces eran particularmente polémicas en el pasado. La manera, sigue diciendo, en que los teólogos presentaron sus convicciones teológicas en la lucha por la opinión pública ya es otro asunto. En el siglo XVI, católicos y luteranos frecuentemente no solo malinterpretaron, sino que exageraron las cosas. Nunca he leído eso en mi vida. Nunca he leído a nadie más claro y directo y conciso que Martín Lutero, o Melanchthon, o cualquiera de esos teólogos. Nunca pensé que Juan Knox haya exagerado su posición acerca de esto. Si uno lee sus escritos, es claro, es conciso, tiene base bíblica. Esto es esconder debajo del colchón de la historia y empezar de cero. Los prejuicios y las malas interpretaciones desempeñaron un papel importante en la caracterización de la otra parte. Tanto los luteranos como los católicos cargan con esta culpa, que debe ser confesada abiertamente al recordar los acontecimientos de hace 500 años. Entonces va a haber una confesión de culpa. Interesante. Entonces hemos visto que los luteranos son, bueno, malvados en términos de su contacto con el pasado, con los anabaptistas, y esto, y eso, y lo otro. Ahora leemos la confesión del obispo romano, la confesión del Papa. Confesión católica de pecados contra la unidad. Ya en su mensaje a la Dieta Imperial reunida en Nuremberg el 25 de noviembre de 1522, Adriano IV se quejó de abusos y transgresiones, pecados y errores en lo que respecta a los cometidos por las autoridades de la Iglesia. En lo que respecta a los cometidos por las autoridades de la Iglesia. Pidió el perdón de Dios y de los hermanos separados de Oriente. Esos son los ortodoxos. Él no le pidió a los de Occidente. Juan Pablo II reconoció de la misma manera la culpa y rogó en oración por el perdón como parte de la celebración del Año Santo 2000. Terminología ambigua. En lo que respecta a los cometidos por las autoridades de la Iglesia. Eso es como llegar donde mi esposa después de una tremenda pelea y decirle: perdóneme en lo que respecta a mi responsabilidad por esta discusión. No creo que eso funcione muy bien, ¿no? No, eso no es una confesión pública. Una confesión pública es: perdóneme, fue un cretino, fui malo y vengativo, y lo lamento, y haré lo mejor por nunca más volverlo a hacer. Esto es una confesión. No mamarracho.
Así relacionó también la petición de perdón con el ministerio del obispo de Roma. ¡Qué amable! Entonces, en lo que atañe a la responsabilidad del obispo de Roma, bueno, eso no es para nada una confesión. Es simplemente jugar con las palabras. En su quinta asamblea en Evian en 1970, la Federación Luterana Mundial declaró, en respuesta a una presentación profundamente conmovedora del cardenal John Willebrands, ¿se dan cuenta de que la Iglesia Católica siempre es tan elocuente y tan conmovedora y bla 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 bla? Nosotros como cristianos y como congregación luterana estamos dispuestos a reconocer que el juicio de los reformadores sobre la Iglesia Católica y su teología no estaba totalmente libre de distorsiones polémicas. ¿Cómo? ¿Qué es lo que los reformadores de hoy día no entienden acerca de la teología católica? Es claro como el agua. Nada ha cambiado. Las cuales en parte se han perpetuado hasta el día de hoy. Estamos verdaderamente apenados por la ofensa y mala interpretación de estos elementos que han causado a nuestros hermanos católicos. Recordemos con gratitud la afirmación de Pablo VI al Concilio Vaticano II, en el que él comunicó su petición de perdón por cualquier ofensa causada por la Iglesia Católica. Eso es tan ambiguo. En lo que respecta a... Así que esta es una disculpa pública por la reforma. Si los luteranos dicen, reconocemos que estábamos equivocados, lo lamentamos. Eso es lo que los luteranos están diciendo. Eso es una disculpa pública, que la reforma estaba equivocada. Los luteranos también confesaron sus ofensas con respecto a otras tradiciones cristianas. Nunca había visto un documento tan sesgado en mi vida. La sangre de millones de santos ignorada, la cual fue derramada por el bien de la campaña protestante de esta gente. Y un punto tras otro donde los luteranos son molidos a palo, como los rebeldes de esta causa, quienes tienen que regresar con una ligera reprimida, unos cuantos azotes. Matamos unos cuantos millones de ustedes antes, pero venga, les damos una tanda para que regresen con mami. Sus ofensas con respecto a otras tradiciones cristianas. En su undécima asamblea en Stuttgart, en 2010, la Federación Luterana Mundial declaró que los luteranos están llenos de un profundo sentido de arrepentimiento y dolor por las persecuciones de anabaptistas. Nuevamente sacan eso en cara. Entonces, mi queja es que parece que los pecados de los luteranos son sacados al aire, pero parece que los pecados de los católicos son solo mencionados en lo que respecta a nuestra responsabilidad. Si uno tiene ese libro, Table Talk, uno era sentenciado a muerte solo por tenerlo. Pena de muerte, arrastrado por las calles, quemado en la hoguera. Por favor. Créese la conciencia entre luteranos y católicos de que el conflicto del siglo XVI ha terminado. La razón es por la que la condenación mutua de la fe de la otra parte ha quedado en el camino. Espero haber demostrado a mis hermanos luteranos y a todos aquellos asociados al protestantismo, sean metodistas, bautistas, evangélicos, no importa, que ninguno de los problemas ha sido resuelto, ni uno. El sistema católico romano no ha movido ni un milímetro. Entonces mi pregunta es, ¿se terminó? ¿De verdad se acabó la reforma? ¿O será que apenas está empezando? Creo que estamos a vísperas de la confrontación final. Luego tenemos unos cuantos imperativos, no tenemos que entrar en detalle aquí. Hay unos cuantos asuntos donde hay cierta escaramuza en cuanto a la autoridad, sobre quién es el que manda, pero realmente nunca dicen quién es. No voy a leer todo esto. Segundo imperativo, aquí luteranos y católicos deben dejar transformar a sí mismos continuamente mediante el encuentro de uno con el otro. No. Por parte de los católicos no hay transformación. Entonces luteranos será mejor que se dejen transformar. Deben comprometerse otra vez a la búsqueda de la unidad visible. Su desafío consiste en evitar
que a causa de estas relecturas de la tradición se caiga nuevamente en la antigua discrepancia confesional. Ahora somos amigos, no discutamos más. Luteranos y católicos deben juntamente redescubrir el poder del Evangelio de Jesucristo para nuestro tiempo. Pensé que el Evangelio era el mismo en todas las edades. ¿Hay un Evangelio distinto en nuestro tiempo? ¿O será que la salvación siempre ha sido por la sangre del Cordero? No hay otro nombre bajo el cielo o sobre la tierra por la cual podamos ser salvos sino el de Jesucristo, hombre. En lo que a mí me concierne, ese es el Evangelio. Pero no, tienen una agenda social, por lo que tienen que transformarlo en un Evangelio social. ¿Por qué? Porque no es posible que tengan un Evangelio doctrinal. Y el quinto imperativo, católicos y luteranos deben dar testimonio común de la misericordia de Dios en la proclamación y el servicio al mundo. ¿En dónde estamos nosotros como pueblo? Esa es mi pregunta. Esos puntos a la luz del conflicto de los siglos, ¿dónde estamos? Así que voy a leer de esta gran escritura protestante y que la gente juzgue si esto es cierto o no. Manuscript Releases 10, página 315. Y esta no está en español, pero dice: hemos de dar el mensaje. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo. Y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Este mensaje debe llegar a las iglesias. Hemos de considerar los mejores planes para lograr esto. El mensaje debe ser presentado de tal manera que gobierne la atención de mentes razonables. Bien, así que el mensaje debe salir. Babilonia ha caído y se ha convertido en albergue de demonios y de toda ave aborrecible. Entonces debemos tener una definición bien clara de qué o quién es Babilonia. No podemos simplemente ir por ahí y decir: hola Babilonia, has caído. La gente debe saber de qué estamos hablando. Nuestra guerra es agresiva. Tenemos ante nosotros, sí, y también sobre nosotros, tremendos asuntos. Oremos a Dios para que los 4 ángeles continúen conteniendo los 4 vientos para que no soplen y hieran o destruyan hasta que se haya dado la última advertencia al mundo. Luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones, que nada disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. La verdad presente debe ser nuestra carga. El mensaje del tercer ángel debe efectuar su obra de separar a las iglesias a un pueblo que se ponga en la plataforma de la verdad eterna. Este es el mensaje. Esta es la misión de este movimiento final. Aquellos que estén involucrados en este movimiento, que ahora ya está por los millones por todo el mundo, no son mejores que otros. Simplemente han respondido a esta plegaria con base a la evidencia que hemos discutido. Ahora averigüemos este asunto de Babilonia. Discutámoslo y estudiémoslo un poco más. Hay 2 llamados a salir de Babilonia en la Biblia. Uno lo encontramos en Apocalipsis 14, ha caído Babilonia. Y el otro lo encontramos en Apocalipsis capítulo 18. Ha caído la gran Babilonia. Se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo y de albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Salid de ella, pueblo mío. Hay 2 llamados para Abraham. El primer llamado es a salir de Ur. Fue solo una salida parcial, pues él se quedó atascado en Harán, donde su padre todavía adoraba dioses extraños. Entonces el primer llamado es solo una salida parcial. El segundo es la salida final. El segundo llamado de Harán resultó en una separación completa de la idolatría cuando esa generación murió. Del mismo modo vendrá un gran pregón del mensaje del tercer ángel apoyando al segundo, diciendo: salid, salid, sepárense. Así el segundo llamado a salir de Babilonia resultará en una separación total de la idolatría. Así es como yo lo veo, ¿no? Esas son mis palabras. De acuerdo a Ussher, el primer llamado a Abraham fue en 1922 a.C. y el segundo llamado vino en 1921 a.C. Ese es entonces el inicio de los 430 años para los judíos. Eso es historia. Entonces hubo 2 llamados y al final de los tiempos hay 2 llamados. Hubo 2 purificaciones del templo en los tiempos del Señor
y habrá 2 purificaciones del templo al final. Ahora, el pregón de medianoche. Esto sucedió en 1844. El pregón de medianoche le dio poder al mensaje del segundo ángel. Vio una gran luz del cielo brillando sobre el pueblo de Dios. Los rayos de esta luz parecían tan brillantes como el sol. Y escuché las voces de ángeles exclamando: «He aquí, el novio viene, id a recibidle». Este fue el pregón de medianoche, el cual le daría poder al mensaje del segundo ángel. En otras palabras, cuando la gente se dé cuenta de que los mandamientos han sido redescubiertos y de que hubo ciertos problemas bíblicos, pues había iglesias involucradas predicando cosas que no eran bíblicas, por ejemplo, el estado de los muertos, las doctrinas del infierno, problemas relacionados con el santuario y el plan de la salvación, los mandamientos, el sábado versus el domingo y la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Algunas personas salieron, pastores, laicos, salieron de las iglesias y se unieron a este movimiento para predicar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto le dio poder al mensaje del segundo ángel. Así la gente empezó a darse cuenta de que había problemas en las iglesias allá afuera. Entonces el fuerte pregón al final también le da poder al segundo ángel, pues dice: ha caído Babilonia. Ese es el segundo ángel, no el tercero. Dice en el conflicto de los siglos, página 590, se dice de Babilonia con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía: sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:5. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Hay que leer muy cuidadosamente. Sigue diciendo: pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. El pueblo que pertenece a Dios está en las iglesias que se están alineando con la confusión babilónica de Roma. Recuerden que Roma habla con la boca de un león, símbolo de Babilonia. Ok. Ha llenado la medida de sus culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visitan, estos fieles deben ser llamados a salir de ella para que no tengan parte de sus pecados ni en sus plagas. Eso es lo que la Biblia enseña. Y de ahí es que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra con su gloria y clamando poderosamente con voz potente, denunciando los pecados de Babilonia. ¿No acabamos de pasar toda una charla mirando las posiciones doctrinales que los protestantes están cediendo en este último documento? ¿Sí o no? Unido a este mensaje se oye el llamamiento: salid de ella, pueblo mío. Estos anuncios, unidos al mensaje del tercer ángel, constituyen la advertencia final que debe ser dada a los habitantes de la tierra. Yo no tengo dudas de que esta es la advertencia final para los habitantes de la tierra. Puede que sea embellecida con más hechos a medida que avancemos, pero este es el corazón y el núcleo de este mensaje final. El mensaje del tercer ángel es: no acepten la marca de la bestia, no acepten leyes terrenales en lugar de las leyes de Dios, pero también afirma: si tu iglesia, si tu institución se rehúsa a aceptar la verdad y decide seguir con una mentira, entonces no tienes más opción que separarte. Luego vi otro ángel poderoso comisionado a descender a la tierra para unir su voz con la del tercer ángel y darle poder y fuerza a su mensaje. Gran poder y gloria fueron impartidos al ángel, y al descender, la tierra fue iluminada con su gloria. La luz que rodeaba al ángel penetró por todas partes al tiempo que exclamaba poderosamente con voz fuerte: ha caído Babilonia la grande y se ha convertido en habitación de demonios y en prisión de todo espíritu inmundo y de jaula de toda ave detestable e impuro. El mensaje de la caída de Babilonia, tal cual es dado por el segundo ángel, es repetido.
Entonces hubo un segundo ángel y ahora hay un gran pregón en Apocalipsis 18, con la mención adicional de las corrupciones que han entrado a las iglesias desde 1844. Entonces todos los problemas que han corrompido a las iglesias a medida que han cedido sus doctrinas protestantes, siendo uno de ellos aceptar el dispensacionalismo, de modo que el peligro ya no está ahí en Roma, sino un anticristo por allá en el futuro lejano, quien todavía ni existe, pero que vendrá, viendo en un templo que todavía no existe, tales ridiculeces, cuando la Biblia es completamente clara cuando una la interpreta histórica y continuamente. Al ellos ceder eso, entonces cualquier viento de doctrina podría entrar para que ahora los luteranos ahora lo digan: vengan, veneremos la hostia y seamos sacerdotes y perdonemos pecados. Es decir, así de ridículo es que se puede volver eventualmente. Dice la cita: escuché a aquellos vestidos con la armadura hablar la verdad con gran poder. Tuvo efecto. Muchos habían sido atacados, algunas esposas por esposos y algunos hijos por sus padres. Los honestos, a quienes les había evitado el escuchar la verdad, ahora se aferraban apremiantes a ellas. Todo miedo a sus parientes se había ido y solo la verdad fue exaltada para ellos. Había estado hambrientos y sedientos por la verdad. Era más preciosa y querida que la vida. Pregunté qué había ocasionado semejante cambio. Un ángel respondió: a la lluvia tardía, el fuerte pregón del tercer ángel. Entonces este es el mensaje que debe ir al mundo. Y si no estamos llevando este mensaje, entonces estamos fracasando en nuestro deber. El testimonio directo produce un zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendré este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo. Entre nosotros están aquellos que, como Acán, harán confesiones demasiado tardías como para salvarse. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijarán de ver silenciado a cualquiera que dirige un reproche. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo. Entonces, en este punto no podemos omitir palabras. Soy del que piensa que la historia se repetirá. La historia se repetirá. Hubo 2 llamados a Abraham. Hubo 2 purificaciones del templo. Hubo 2 llamados a salir de Babilonia. De seguro, este no es el primero, sino el segundo llamado. Leamos Mateo 27-24. Los llevaré de vuelta a la historia de los judíos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces aquí tenemos al Estado diciendo: no voy a ser yo quien lo haga. Pregunto, ¿quién pedía eso? Eran los judíos, la nación judía. Y respondió todo el pueblo y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible maldición se echaron ellos mismos encima! Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, por ninguna razón en absoluto, más que por haber intentado calmarlos, claro está, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron alrededor de él a todas las compañías, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. ¿Se dan cuenta lo que ellos hicieron? Esta fue la coronación terrenal del Rey de Reyes. Él fue burlonamente reconocido como rey. Recibió la corona, recibió un cetro, fue inaugurado como Rey de Reyes aquí mismo, sin ellos saber lo que estaban haciendo. Marcos 9:15, y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Él era el rey.
porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Una tipología del tiempo del fin, los principales sacerdotes van a incitar a la multitud. Bien, ahora todos son sacerdotes, ¿no han notado? No hay tal cosa como un sacerdote después de la crucifixión, pero bueno. Sigue diciendo, incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y eso es lo que los jesuitas dicen. No podemos tener un gobierno para los justos, necesitamos un gobierno para los pecadores. Pues los justos son un fastidio. No podemos vivir con ellos, deshagámonos de ellos. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Y Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Ven el énfasis en el rey? Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que a César. Fascinante. Ellos rechazaron al Rey de Reyes y aceptaron la autoridad del César. Ahora debemos repasar un poco de historia y estudiar esto. Porque eso es una historia fascinante. La historia es más fascinante que cualquier novela que el mundo puede inventarse. Vamos a la historia. César. A medida que el poder de Roma se expandió a muchas partes de Grecia, Attalus, el último rey de Pérgamo, murió en 133 después de Cristo. Y dejó en su testamento todos los dominios de Pérgamo al pueblo romano. Ahora, la Biblia habla acerca de Pérgamo y dice que Pérgamo es donde el enemigo tenía su trono. Entonces lo que pasó es que el sacerdocio babilónico, que gobernaba en Babilonia, tenía control absoluto y poder total. Cuando los medopersas conquistaron, ellos no quisieron estar sujetos a los medopersas, de modo que el sacerdocio babilónico huyó de Babilonia y se estableció en Pérgamo con todos los derechos y poderes de los reyes sacerdotes babilónicos. Este rey era conocido como Pontifex Maximus. Así los reinos de Pérgamo fueron fusionados en el dominio de Roma. Sin embargo, por algunos años no hubo quien pudiera adquirir abiertamente toda la dignidad y poderes inherentes al título de los reyes pérgamos, es decir, el del pontífice soberano. Esto es historia, estoy citando la historia. Por tanto, los poderes de los pontífices romanos estaban un tanto restringidos, pero esta situación cambió dramáticamente con la llegada de Julio César. Entonces, en el 133 después de Cristo, el rey de Pérgamo cede su título, su poder, sus vestiduras a Roma. Pero había una condición, y la condición era la siguiente. Como el rey de Pérgamo no era un simple mortal, sino como un dios en la tierra, la condición era, si quieres tomar este título en su totalidad, entonces el rey tiene que ser declarado Dios y debe ser
también adorado. Y los emperadores romanos no hicieron eso hasta que se llega a Julio César. Ahora se pone interesante. Fue a partir del nombre de Julio César que los emperadores romanos tomaron el título César. ¿Qué dijeron los judíos? No tenemos más rey que el César. Los césares también tenían la posición de Pontifex Maximus. Entonces eran reyes dioses. Pregunta, ¿quién tiene ese título hoy? El obispo romano. De modo que el Papa Francisco es Pontifex Maximus, lo que quiere decir que tiene el título y el poder completo que fue entregado por Attalus a los romanos y que tras ser apropiado por Julio César fue usado por todos los emperadores romanos, quienes se llamaron Césares, tomado de su nombre. Ellos eran dioses, debían ser adorados como dioses y construían templos donde tenían que adorar a su dios, el César. Eso es historia. Es más extraño que la ficción. Julio César fue elegido como Pontifex Maximus en el año 63 a.C. Entonces, por cerca de 70 años, ese título había estado por ahí y nadie lo había usado. Pero lo tomó. Él subsecuentemente asumió la posición de supremo mandatario del Estado romano. Así, se investió de todos los poderes y funciones del pontífice babilónico y era el verdadero y legítimo sucesor de Belsasar. Entonces, él era el rey de Babilonia. No satisfecho con eso, fue declarado como la encarnación de Júpiter el 25 de diciembre del 48 a.C. Entonces, ahora, él era un dios. En el templo de Júpiter, en Alejandría, la Enciclopedia Británica dice lo siguiente acerca de Julio César. Hay indicios de que en los últimos 6 meses de su vida él aspiró no solo a ser monarca en nombre y hecho, sino también una divinidad que debía ser reconocida por los romanos, los griegos, orientales y bárbaros por igual. ¿Quién debe reconocerlo? Todos, todo el mundo. Al decir ser divino, Julio César siguió el patrón de los reyes de Pérgamo. Los emperadores romanos que siguieron a Julio César eran comúnmente considerados dioses. Entonces, si uno usa ese título, uno está diciendo que uno es Dios. Uno está diciendo que uno es el heredero del imperio de Julio César. Uno es Dios. La bestia. El Papa Francisco lidera la celebración de la víspera de la solemnidad de la conversión de San Pablo, enero 25 del 2014, concluyendo la semana de oración por la unidad cristiana en la Basílica de San Pablo fuera de las murallas. Aquí este pontífice se entroniza a sí mismo en un gran trono blanco entre querubines. ¿Perdón? ¿Qué es lo que él está diciendo? Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él al final de los tiempos. Y todos los profetas dijeron que él está sentado entre querubines, ¿no es así? Y también los serafines. Entonces aquí tenemos un hombre que mediante este acto directo dice que él es Dios. Él se sienta en el templo de Dios diciendo que él es Dios. Es interesante que Malaquías Martin, en su libro, él era un jesuita, dice que en esta misma catedral de San Pablo, el diablo, Lucifer, era directamente adorado. No soy yo quien lo dice. Eso lo dice Malaquías Martin, o Malachi Martin en inglés. Y allí tenemos al obispo romano sentado en un gran trono blanco entre querubines diciendo o clamando que él es Dios.
Entonces, si los luteranos o cualquier otro grupo protestante dicen, no tenemos otro líder más que el César, ¿qué están haciendo? ¿No están haciendo exactamente lo mismo que los judíos hicieron en el tiempo de Jesús? Ellos rechazaron al Mesías y escogieron al César terrenal. En esos documentos, ellos hicieron exactamente lo mismo. Cedieron su rey y nuevamente aceptaron la autoridad del César. Efectivamente dijeron, y cuando se disculpen públicamente en el 2017 dirán, no tenemos más rey que César. Pregunta, ¿se acabó el tiempo de gracia para los judíos cuando dijeron eso? Es una pregunta capciosa. La respuesta es no. Tenemos un Dios muy longánime. Estamos adentrándonos en la tipología a medida que avanzamos para ver cuándo se cerró el tiempo de gracia para los judíos. De acuerdo a las profecías de Daniel, la profecía de las 70 semanas, al final de las 70 semanas es cuando el tiempo de los judíos se cumple. Eso no terminó con la crucifixión de Jesús, sino con el apedreamiento de Esteban, como vimos. Ahora, hay una bestia en Apocalipsis capítulo 13, y todos los reformadores, todos ellos, identificaron la bestia de Apocalipsis 13 como el papado. Eso es historia. Pero hay una segunda bestia en Apocalipsis que hace toda la voluntad de la primera bestia en su nombre. Eso lo hemos interpretado como la Estados Unidos protestante, pues hace su aparición como una bestia, una entidad política según las Escrituras. Las bestias que viste son reinos y naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es un reino. Y la segunda bestia aparece cuando la primera recibe una herida mortal. En 1798. Y es cuando Estados Unidos es reconocido como esta nueva potencia mundial emergente. Este poder hará la voluntad de la primera bestia en su nombre y forzará a todos a establecer la marca de la bestia. Ahora vayamos a la segunda bestia. Esto es fascinante, porque aquí, en esta foto, tenemos al rey Obama, pues tiene una corona en su regazo. Y se está sentando en un gran trono de hierro que consiste aparentemente de 1000 espadas de aquellas naciones que han cedido su poder. En el escritorio al frente hay un arco y aquí tenemos los piñones que son, por supuesto, uno de los grandes símbolos del poder romano. Uno los puede encontrar en la corte del Vaticano porque son el símbolo de la semilla que polinizará a todo el mundo con su doctrina. Y el arco siempre es el símbolo de Cristo o del anticristo. Ahora, ¿por qué está sentado sobre un trono de hierro? ¿De cuál reino es símbolo el hierro? De Roma. El simbolismo es brillante. Claro, la Casa Blanca lo quiso pasar por una broma. Críticos atacan a la Casa Blanca por publicar foto de Obama como rey. La republicana Michelle Bachmann, por ejemplo, notó que Obama puede que piense que es un rey, pero no lo es. Bien, tengo noticias. La verdad es que él es un rey, pues todos y cada uno de los presidentes de Estados Unidos desde su nacimiento han venido de una familia real. Él es un rey. Sea que les guste o no, este es el nuevo orden mundial. Entonces puede que lo hagan pasar por una broma, pero no lo es. Es un mensaje claro. Envió un mensaje apuntando al presidente como un dictador socialista y mentiroso.
Hubo bastante ira relacionada con esa foto. Era una foto señal. Tenemos la bestia, el rey, el dios rey sentado en el gran trono blanco entre querubines, y tenemos a su lacayo, el ejército de Roma, sentado en su trono de hierro, con todas estas espadas, indicando el rendimiento de las naciones ante esta estructura. Este es el evento final que la historia entregará, ya que la Biblia dice que todo el mundo se maravilló tras la bestia. Ahora, asegurémonos que no estamos especulando mucho. Apocalipsis 13, versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verán, las espadas han sido rendidas, han sido cedidas. Todas las espadas apuntan hacia abajo, es decir, se han rendido. Las espadas no apuntan hacia arriba de un modo militar. La Biblia claramente dice que el sistema que cede y acepta la autoridad de la primera bestia, que es Roma, el pontífice romano, quien se sienta en el trono pretendiendo ser Dios, está adorando al diablo. Eso es lo que dice: adoraron al dragón. De modo que adoran al diablo. Y por supuesto tienen el título de rey de Pérgamo. Entonces no es coincidencia que cuando Obama aceptó su primera candidatura presidencial para el Partido Demócrata, que lo hizo con el templo de Pérgamo de fondo. El escenario de Obama en la convención demócrata del 2008 fue diseñado al estilo del altar de Pérgamo, un templo griego que es mencionado en Apocalipsis como el asiento del enemigo o el trono del enemigo, dependiendo de la traducción. Entonces aquí tenemos un sistema fermentándose. La estrategia globalista de Estados Unidos es dominar al mundo, según Press TV. No voy a leer todo eso porque eso es básicamente suficiente. Exacto. Por supuesto que eso es cierto. Por supuesto que van a dominar el mundo, porque la Biblia lo dice. ¿No dice la Biblia que van a forzar a todos, ricos y pobres, esclavos y libres, a aceptar la marca de la bestia? Sí. Entonces estamos en ese punto de la historia. El obispo de Roma hablará ante el Congreso. Todos especulan en cuanto a lo que va a decir. Ahora, realmente no importa lo que vaya a decir. Bien podría cantar una canción de cuna en el Congreso. El hecho de que vaya a aparecer en el Congreso ya de por sí manda un mensaje. Ahora, si hago un paralelo, recientemente, antes de retirarse, Benedicto fue el primer obispo romano en hablar ante el Parlamento alemán. Hubo mucha conmoción por este hecho y cuando apareció allí, dijo básicamente lo siguiente. Y voy a parafrasear. Él dijo: el hecho de que ustedes me permitan hablar en frente de este Parlamento es un reconocimiento de mi autoridad moral. Y si ustedes reconocen mi autoridad moral, entonces ustedes, como rama legislativa de la nación, tienen el deber de velar porque las leyes necesarias con respecto a ese asunto sean implementadas. Básicamente eso fue lo que él dijo. Entonces, solo por entrar en este Capitolio, que por cierto tiene a Libertad, es decir, tiene a la diosa María en forma moderna, en la parte más alta viendo hacia Roma. Y allá entrará en su territorio sus generales jesuitas fundadores, White y el general Ricky
Prepararon el escenario para él en ese entonces. Ha sido manejado por los jesuitas detrás de esas escenas. Y ahora como un jesuita entra y lo reclama. Este es el evento final que le dice al mundo: soy el Dios Rey. Inclínense ante mí. Reconozcan mi autoridad moral. Ahora hay básicamente excitación por esta visita. Francisco se dirigirá al Congreso durante una tétrada de luna de sangre y el día de la expiación. Además, se habla de un asteroide esa misma semana, lo que todo eso significa, lo que sea. Toda esta gente se está enloqueciendo. ¿Saben algo? ¿A quién le importa luna de sangre o no? Luna rosada, luna roja, luna amarilla, luna verde. No me importa. El día de expiación, un día antes o después, ellos quieren jugar sus jueguitos cabalísticos. Déjenlos que jueguen. No nos interesa. Como protestantes nos interesa lo que dice la Biblia. Y ella dice que ellos le darán su poder a la bestia. Esta es una demostración del hecho de que ellos reconocen su autoridad. Todos ellos, y no importan si la luna es rosada o azul o amarilla, o si fue azul con rosado una o dos veces, o tres veces, o cuatro veces, es irrelevante. Entonces no debemos involucrarnos en estas cosas, tenemos la palabra profética más segura. NBC, Washington. El Vaticano da a conocer el itinerario de Francisco en Estados Unidos. Francisco llegará a la base conjunta de Andrews el 22 de septiembre. Al día siguiente se verá con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca y celebrará una misa fuera de la basílica. Lo que sea, ahí diga que es la Basílica de la Inmaculada Concepción. Pero claro que ahí será, ya que María se convierte en un acrónimo del enemigo, de Lucifer. La misa fuera de la basílica será en español y será un evento con entradas. El 24 irán a ambas casas del Congreso y el 25 se dirigirá a la ONU. Entonces va de las naciones más poderosas del mundo, donde reconocen su autoridad moral, solo con permitir que entren a esos sitios, independientemente de lo que diga, y luego va a la Organización de las Naciones Unidas. De modo que está diciendo simbólicamente: mundo, inclínate ante mí. Por cierto, el Yom Kippur del 2015 es en septiembre 22 y uno puede emocionarse por eso si uno quiere ser un cabalista. A mí no me interesa en eso y no me interesa lo que se haga. Lo que sí me interesa es que Obama invita a los líderes del mundo a escuchar el mensaje de Francisco. Entonces, él se anticipa y dice: aceptemos su autoridad. El presidente de Estados Unidos ha dicho que quiere que sus colegas líderes mundiales reflexionen en la encíclica de Francisco publicada ayer, donde llamó a la humanidad a cambiar su acercamiento al medio ambiente y la manera como juzga el progreso. Le doy la bienvenida a la encíclica de Francisco y admiro profundamente su decisión de argumentar a favor, de manera clara, poderosa y con completa autoridad moral de su posición. ¿Ven hacia dónde se dirige todo esto? Cuando uno reconoce la autoridad moral del obispo romano, uno está escogiendo otro rey aparte del Señor Jesucristo. Pues la única autoridad moral que los protestantes pueden aceptar y reconocer es la del Señor Jesucristo y las Escrituras, donde su autoridad moral se declara. Al prepararnos para las negociaciones sobre el cambio climático, etc., bueno, en realidad nada de esto que sigue es interesante o me interesa. Lo que interesa es esta declaración central. Aceptamos su autoridad moral. Esa es la declaración central. Aquí está la encíclica. No voy a leerla toda. Cualquiera puede conseguirla en internet y leerla por sí mismo. De nuevo, el problema es que él vincula la Eucaristía con el medio ambiente. Es decir, esas cosas están tan alejadas entre sí como el Oriente del Occidente. No sé cómo logró hacerlo, pero bueno, lo hace. En otras palabras, si uno reconoce la Eucaristía, uno reconoce el sacrificio continuo del Señor, uno está pisoteando a Cristo en el polvo cada día. Entonces, es en la Eucaristía que la plenitud se logra. Tonterías. Esto no tiene sentido.
Pues incluso cuando se celebra en el humilde altar de la iglesia en el campo, la Eucaristía siempre es de alguna manera celebrada en el altar del mundo. Dice, si uno celebra la Eucaristía, uno celebra la victoria del enemigo sobre Cristo en la cruz. Eso es lo que uno hace. Esta es la celebración de victoria satánica sobre el cristianismo. Y luego promueve su agenda del domingo. Nuestra participación en la Eucaristía los domingos tiene una importancia especial. El domingo, como el sábado judío, es un día destinado a sanar nuestras relaciones con Dios. Es un sábado falso. Es creación del papado. No es un mandamiento de Dios. Y Él lo está poniendo en yuxtaposición con el mandamiento de Dios y la elección que tiene la gente. La autoridad de quien acepto. No se trata del día en sí, sino de la autoridad. Es una pregunta con respecto a la autoridad. Si yo reconozco la autoridad del Señor Jesucristo como mi único Salvador y mi única fuente de autoridad moral, entonces guardaré su ley moral, lo cual influye guardar el sábado. Pero si reconozco al César de este mundo, no tengo más rey que el César, entonces reconoceré su ley, pero también estaré celebrando la victoria satánica sobre el Señor Jesús. Es un asunto muy serio. De modo que esos son los problemas finales. Somos llamados a incluir en nuestra dimensión laboral la receptividad y la gratitud. Y él vincula esto con el domingo. Está invitando a que hagan una legislación dominical. Eso es lo que él hace. Francisco convoca un nuevo orden ecológico y económico. Terminó el miércoles la primera parte de un peregrinaje por 3 naciones de Sudamérica después de enviar una apasionada invitación a un nuevo orden económico y ecológico donde los bienes de la tierra son compartidos por todos, no solo explotados por los ricos. En otras palabras, aliviemos la carga de las riquezas de las naciones protestantes y distribuyámoslas a nuestras arcas en el Vaticano. Eso es lo que él está diciendo. Los bienes de este mundo son para todos. Entonces, ¿por qué no venden las riquezas del Vaticano y comparten eso con todos? Ahora, esto es fascinante. Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. No estaba realmente herida de muerte, como vimos, sino que parecía estarlo. Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que habían dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Si retrocedemos en la historia, aquí tenemos al dios sumerio Ninurta, el cual es un prototipo del dios Marduk. Y Ninurta aparece aniquilando una de las cabezas del dragón. ¿Pueden verlo? El diablo es uno de los mayores imitadores. Bueno, él es el mayor imitador que jamás ha existido. Quiere ser como el Altísimo y se apropia de todo lo que está en la Escritura como si él lo hubiera hecho. Así que esta foto de las cabezas con las que aparece estar muerta es algo que ya viene del reino de los asirios y los babilonios también. Y es una falsificación. Entonces aquí tenemos al dios Marduk como él es el que lo está haciendo. Ahora, de esto tuvimos una charla antes donde hablamos sobre la mente herodiana, Marduk y la señal de Anu, la espada y el tridente, donde tenemos una cruz dentro de una cruz, símbolo que también se encuentra en la Corte Vaticana. Entonces aquí tenemos al que dice, tengo la autoridad moral. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondió él y les dijo, ¿veis todos esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que sobrecogerá al mundo.
Las profecías que recibieron su cumplimiento parcial en la caída de Jerusalén tienen una aplicación más directa en los últimos días. Estamos ahora en el umbral de eventos grandiosos y solemnes. Una crisis está ante nosotros, tal cual el mundo nunca la ha visto. Y así de dulce como fue para los primeros discípulos, viene para nosotros la seguridad de que el reino de Dios gobierna sobre todas las cosas. El programa de los eventos por venir está en las manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene el destino de las naciones, así como la preocupación por su iglesia, bajo su propio cargo. El instructor divino le dice a toda gente en el cumplimiento de sus planes lo mismo que le dijo a Ciro: te llamaré por tu nombre, aunque no me conociste. Ahora, esta tipología está cumpliéndose al pie de la letra. En el 2017, el mundo protestante, bajo el liderazgo de aquellos que empezaron la reforma, los luteranos dirán: no tenemos más rey que el César, de acuerdo al documento que estudiamos. Eso es lo que uno dice cuando se disculpa por la reforma. Ellos son el antitipo de los judíos en el tiempo del Señor. El tiempo de gracia no se cerró. Recuerden que eso pasó con el apedramiento de Esteban. Con el apedramiento de Esteban se cerró el tiempo de gracia para los judíos como nación. Entonces, ¿qué será lo que active el cierre del tiempo de gracia? Cuando empiecen a apedrear al Esteban antitípico, entonces habrá llenado la copa. En otras palabras, cuando empiecen a perseguir a aquellos que se aferran a la autoridad del Señor Jesucristo y su autoridad moral, la cual es su ley, cuando empiecen a perseguirlos, se cerrará el tiempo de gracia en ese entonces. Ahora, en el pasado hubo un periodo de tiempo unido a eso, 3 años y medio. Ahora ya el tiempo no es más. Entonces no tenemos que duplicarlo, pues estamos en el antitipo. De modo que cuando empiecen a perseguir a aquellos que les advirtieron sobre esto, habrá llenado la copa. Pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser lo que sea. Pero ¿qué tan cerca estamos de la destrucción antitípica de Jerusalén? Estamos al filo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, es que la decisión será tomada. ¿Quién se salva y quién se pierde? Estamos a la frontera de Canadá. Estamos ante los eventos finales, el último en este planeta. ¿Quién se hubiera imaginado que en mi vida el mundo protestante llegaría al punto de ceder cada una de sus doctrinas, disculparse por la reforma y decir que no tiene más rey que el César? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Estamos al final de los tiempos. Hebreos 11. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. ¿En dónde estamos? ¿Tenemos por mayores las riquezas de este mundo? ¿O estaremos del lado del vituperio de Cristo, teniéndolo por mayor riqueza que cualquier otra? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se estuvo como viendo al invisible. No podemos ver a nuestro rey, pero tiene su trono entre los querubines reales, no entre dos estatuas falsas. Servimos a un rey vivo, no a un rey falso. ¿Vamos a tenerle miedo a la ira del rey falso? ¿O vamos a estar sujetos al rey de reyes? Hebreos 10:37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocedieren, no agradará a mi alma. No es el tiempo de retroceder. Hemos llegado hasta aquí. Hemos estado en este mensaje ya por años. ¿Vamos ahora a retroceder? ¿Vamos a botar nuestras espadas y a ceder ahora que estamos en las fronteras de Canaán? No. No vamos a añadir nuestras espadas a ese trono del rey Obama. Quiero levantar mi espada, la cual no es una espada física, y espero que la de ustedes tampoco. Como dijo Martín Lutero, que las mentes se enfrenten, pero que los puños no. Esta espada es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios haga su corte, que separe el pueblo de Babilonia y que se una al pueblo de Dios. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mis hermanas, mis compañeros protestantes en el mundo, y todos aquellos que hayan sido aplastados a lo largo de los años por el pie férreo de Roma, lo cual incluye a los judíos y a los musulmanes, elijan, ¿se quedan con el Rey de Reyes o se quedan con el Rey de esta tierra? Esa es la decisión que debemos tomar. Oremos. Padre Celestial, estamos en el umbral de eventos finales de la historia de esta tierra. Al ser tu pueblo a lo largo de las edades, a tal punto de haber rechazado al Rey de Reyes a cambio de nada, no permitas que tu pueblo continúe en este camino hacia el abismo, sino que salga y se levante bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. A la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Guardemos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ayúdenos, Señor, a estar firmes ante la gran oposición que dentro de poco incrementará y luego vendrá el tiempo de angustia, cual el mundo nunca ha visto. Pero contigo a nuestro lado 10,000 pueden caer a nuestra diestra y nada, ninguna arma forjada prevalecerá contra tu pueblo. Ayúdanos a ser fieles y aferrarnos a la fuerza eterna por fe. En el nombre de Jesús. Amén.